Amén. Dios les bendiga una vez más. Le agradecemos al Señor por la oportunidad de poder salir en vivo con todos ustedes. Una bendición muy especial para todos aquellos que están conectándose a esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén. En este su programa Reflexiones para tu camino. Amén. Hoy con el tercer capítulo sobre el divorcio, con el contexto de la sociedad, ¿no? En términos bíblicos y jurídicos también, que tiene que ver este tema muy importante, no solamente ver la Biblia, sino los acontecimientos, la historia, ¿no? Cómo se fue iniciando los términos legales con respecto al negocio, cómo afectó a la iglesia, cómo la historia nos indica también. Y los cristianos tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado. Escudriñar las escrituras, pero también reconocer en medio de la historia lo que está ocurriendo en el mundo, cómo avanza, ¿no? Y todo esto que trae por consiguiente. Eso es la reflexión, ese es el estudio, el análisis que queremos hacer con ustedes, con la intención no de que usted siga a un pastor, no que usted siga una interpretación personal de un predicador, no, sino que usted mismo saque sus conclusiones, porque Dios no va a pedir, ¿no?, cuentas propiamente por cada uno. Nosotros no vamos a ir delante del Señor para decir, el pastor me enseñó, fulano me dijo, la iglesia me dijo. Usted tiene una responsabilidad para con Dios y para con la iglesia, y con la iglesia también para la sociedad. Ese es el trabajo que tenemos nosotros y esa es la responsabilidad. Hoy, entonces, iniciamos este tema. Antes de esto, yo quería recordar que habíamos tocado en el segundo capítulo algo que está allí también, que está preocupante, ¿no? Que preocupa, que es el tema de que hay muchas Biblias, muchas interpretaciones, muchas, ¿cómo le llaman? Digamos, Biblias que están saliendo con nuevos términos, ¿no? Con un nuevo lenguaje. Esto es preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he analizado este tema solamente para poder hacer mención a esto, para que de repente usted también lo analice, lo estudie. Yo encontré, por ejemplo, que la Biblia, que en muchos casos hay mucha gente que ya está hablando cosas que no debe. En la antigua versión de Casiodoro de Reina de 1569, que ha sido revisada en 1602 por Cipriano de Valera, y también se hicieron otras revisiones, ¿no? En 1862, 1909, 1960 y 1977. Pero hoy han salido traducciones nuevas, ¿no? Versiones nuevas, ¿no? Y voy a tomar, por ejemplo, la Biblia de las Américas, ¿no? La Biblia de las Américas es una Biblia que también está en español. La Biblia de las Américas es también la Biblia NAS, que quiere decir Nueva América Standard Biblia, que, bueno, ha sido imprimida en inglés, pero ya en la versión, digamos, en español, es esta Biblia de las Américas, ¿no? Que es la misma Biblia en inglés, la NAS. Esta Biblia, ¿no?, tiene algunos conceptos que van quitándole, como dije en el capítulo 2, ¿no?, el término de la fornicación, le van quitando el valor que tiene la palabra fornicación. Entonces, yo quiero con ustedes analizar rápidamente sobre este tema. Y quisiera ir al capítulo 5 de la Biblia de las Américas, de 1986, 95 y 97. Apunte si usted quiere revisar, quiere hacer un análisis, quiere hacer un estudio también. Se llama la Biblia de las Américas, ¿no? En el capítulo 5 de Mateo, esta Biblia dice lo siguiente en los versos 31 y 32. La palabra fornicación la cambia por el término infidelidad. Vamos a ver nosotros
en la Biblia de Casiodoro Valera, en el capítulo 5 de Mateo, ¿qué dice? ¿Qué dice mi Biblia? Voy a leer mi Biblia, ¿no? Mi Biblia dice en el capítulo 5, versos 31 y 32, lo siguiente. Dice, también fue dicho cualquiera que repudie a su mujer que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo, dice Jesús, que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el capítulo 2, en la parte 2 de este tema, habíamos hablado que la palabra fornicación está siendo manipulada con el deseo seguramente de resolver el problema del divorcio, de darle salida, de abrir una puerta. Quieren que la Biblia hable lo que no debe hablar. Eso es grave, eso es muy grave. Por eso todo cristiano debe estar en contra de estas cosas, porque esto va a perder peso. O sea, hace que el diablo está trabajando para que la Biblia no tenga la autoridad, se vea como que no es correcta. Por una Biblia dice una cosa, la otra dice otra cosa, y entonces se pone en duda la verdad. Lo que es cierto es que esto que he leído es cambiado en esta Biblia que, ya le digo, apuntes, la Biblia de las Américas, donde dice que el tema que hablamos de la fornicación, ellos le llaman infidelidad. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver una con otra? Sí tiene que ver, porque la fornicación es, en este caso, en el caso del matrimonio y del divorcio, es la única salida que daba la ley, ¿no? Para que el hombre o la mujer que se había casado, ¿no?, pueda repudiar a su mujer. Eso es lo que contemplaba la ley. La ley contemplaba que si encontraba a la mujer en el día del matrimonio, en el día de la luna de miel, en el momento del acto sexual, el hombre encontraba a la mujer sin la virginidad, el hombre tenía todo el derecho de llevarla a su mujer y dejarla de nuevo en su casa, y quedaba anulado el divorcio. ¿Por qué? Porque había encontrado a la mujer sin su virginidad. Eso era que la mujer había fornicado. También hablé de que habían pues abusos que se cometían porque había unas distorsiones dentro de las leyes permitidas por Moisés, ¿no? Y de alguna manera también permitidas por Dios para atraer una enseñanza como la que trajo Jesús, para hacer recordar que tenían que ir a la base, al fundamento de la letra de la Biblia, no a fundamentos personales que hoy mismo se están dando. La iglesia tal tiene una interpretación, la otra iglesia sí, el doctor, teólogo dice una cosa, el otro dice otra cosa. Entonces estamos en una confusión terrible. Pero eso siempre existió, aún en el pueblo judío. Habían escuelas de rabinos que eran los que dominaban de alguna manera la religión, que estaban metidos en la política. Eso fue una de las causas por qué mataron a Jesucristo también. Porque Jesucristo traía la verdad de la palabra y la exponía. Y estos que habían de alguna manera deformado los preceptos y la ley para acomodarlos a su situación carnal, porque también se habían apartado de Dios, ¿no? En este caso sobre el matrimonio y el divorcio, ¿no? Se divorciaban por cualquier cosa que encontraban. Y Moisés permitió todo esto. Entonces, ¿qué quieren hacer ahora? Quieren también, ¿no?, quitarle la palabra divorcio y comenzar a usar otros términos para ir aminorando y para encontrar lo que no se encuentra en la Biblia, una causa para el divorcio. No lo hay. Lamentablemente tengo que decirlo de esa manera. No hay una causal que diga que por adulterio la mujer o el hombre se pueden divorciar. No dice eso. La única manera que se encontraba en la ley era el divorcio. Y esta palabra divorcio, como vuelvo a repetir,
Se está cambiando. En Hebreos capítulo 13, verso 4, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Esta Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, dice, ¿no?, que a los inmorales y adúlteros los juzgará Dios. Pero en la Biblia que nosotros leemos, la Biblia evangélica, cristiana, en el capítulo 13, verso 4, dice lo siguiente. Lo voy a leer. Sea honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí dice a los inmorales y adúlteros, o sea, ya no es fornicario, ahora es inmoral. Cambiamos el término ya. En primera de Tesalonicenses no es uno ni dos, son muchos. Hay un cambio, tengo que denunciarlo. No es bueno esto. Esto lo maneja Satanás, por supuesto, atacando a la iglesia. En primera de Tesalonicenses hay algo que también quisiera que ustedes lo lean conmigo. La Biblia de las Américas, versión 1986, con estudios en el año 95 y 97, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice lo siguiente: abstenerse de inmoralidad sexual. ¿Y qué dice la Biblia de Casiodoro Valera? Dice que cada uno de vosotros, ¿no? Perdón, ya sabéis que por instrucciones os dimos por medio del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí, ¿qué dice? Abstenerse de inmoralidad sexual. Mire el término, cómo lo cambia. Ahora hay otra Biblia llamada NAS, New American Standard Bible. Esta versión inglesa, ¿no?, también tiene sus cambios. La Biblia NBI, nueva versión internacional, versión española, tiene el mismo término, el mismo cambio. La Biblia nueva traducción viviente, en Mateo 19, dice que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa haya sido infiel. En Mateo capítulo 19 no dice esto. Mire lo que dice. A su nombre, gloria. Mateo capítulo 19 dice lo siguiente, ¿no? Y yo digo, dice Jesús, que cualquiera que repudia o se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, otra vez la palabra fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada o la divorciada también comete adulterio, ¿no? Entonces ahí tenemos los cambios que están sucediendo en estas nuevas versiones de nuevas Biblias que están saliendo. Ahora, yo quiero decirle que en la Biblia hay 36 veces que se menciona la palabra fornicación, ¿no? Si usted puede tomar su Biblia, que me imagino que es la que todos usamos en la iglesia evangélica, que es Casiodoro de Reina, interpretación o la versión 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1862, 1909, 1960, 1977, dice lo que yo le voy a decir sobre la fornicación. Usted lee, apunte si quiere, Mateo 15, 19, ¿no? Dice y menciona que la fornicación y el adulterio salen del corazón. Eso dijo Jesús. Fornicación y adulterio. Ahí está la palabra fornicación.
Igual lo dice en Marcos capítulo 7, verso 21. En 1 Corintios capítulo 6, verso 18, el apóstol Pablo dice, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. En Hechos capítulo 15, verso 20 al 29, habla de que nos apartemos de la fornicación, ¿no? Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, haced morir lo terrenal, fornicación en este caso, ¿no? Haced morir, dice, fornicación, lo terrenal, Colosenses capítulo 3, verso 5. Mira lo que dice. Y entonces en 1 Corintios capítulo 5 también habla de inmoralidad, pero también menciona la fornicación en la iglesia. En el mismo 1 Corintios capítulo 7, verso 2, dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa o propia mujer. Y en Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 dice, apártese de toda fornicación, ¿no? Y como hemos leído hace un rato, Hebreos capítulo 13 dice, a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios, porque honroso es el matrimonio. ¿Correcto? Entonces, existe, como vuelvo a repetir, un ataque sobre, ya no solamente de fuera, sino que quieren borrar, quieren cambiar los términos en la Biblia para pues buscar, como dije hace un rato, la forma de buscar la salida al tema del divorcio, ¿no? Ahora yo voy a tocar el divorcio en la historia de la iglesia. ¿Por qué voy a tocar este tema en la historia de la iglesia? Porque el divorcio también, aparte de la Biblia, tiene un cometido social, histórico y jurídico. Nadie que se quiere divorciar después de casado tiene que hacer de todas maneras un juicio. Sea como ahora que ya es rapidito, en 2 días, 3 días usted es divorciado ya. Pero esto está afectando a la iglesia cristiana. Está quitando el peso, está quitando la regla. Hablaba con una hermana, como ejemplo, estamos como tumbándonos los semáforos, ¿no? Y de pronto vamos a tener una congestión de todo el mundo, va a querer hacer lo que le da la gana, casarse y divorciarse, como ahora es ya el principio del matrimonio, es el principio también del divorcio. Pero la iglesia en la historia, la iglesia cristiana, tocante al tema del divorcio, en los primeros siglos vivía una fuerte énfasis a lo que se denominó el cantidivorcio. ¿Por qué? Porque existía una pluralidad de criterios y acuerdos interpretativos de todos aquellos que dirigían la iglesia. Habían posibles excepciones, sí, pero casi todos, ¿no?, llegaban a la conclusión de criterios y acuerdos. Había una común pluralidad, ¿no? Uno de los serios oponentes al divorcio y de la indisolubilidad del matrimonio era un filósofo apologista, erudito y culto cristiano, que tenía autoridad en ese tiempo. Él se llamaba Atenágoras. Esto estoy hablando del siglo II, 200 años después de que Cristo ascendió a los cielos. Él consideraba un segundo matrimonio, escuche, como un adulterio decente, como una vida hipócrita dentro de la iglesia. Creías en Dios, pero te divorciabas, entonces él le daba un término a ese pecado como un adúltero decente o una mujer adúltera decente. ¿Y a qué se denominaba su interpretación? Él tomaba el capítulo 19, verso 9 del Nuevo Testamento para aplicar esa interpretación.
Habían otros grupos que permitían el divorcio en caso de inmoralidad sexual. O sea, habían grupos, siempre existieron, hoy también. En la iglesia hay ahora mismo muchos grupos, muchas iglesias. Estos permitían el divorcio en caso de inmoralidad sexual. Un padre de la cristiandad, se llamaba San Jerónimo, afirmaba que mandó el Señor que no se repudie a la mujer, excepto por razón de fornicación. Estaba interpretando bien la Biblia. Y de haber sido repudiada, de permanecer, esta palabra, búsquela en el diccionario, innupta. ¿Qué era la palabra innupta? Un término latino e italiano que mencionaba la soltería sin casarse. Ahora bien, lo que se manda a los varones, lógicamente también debe aplicarse a las mujeres. Porque no sería lógico, como en el Antiguo Testamento, repudiar a la mujer y que el hombre tenga libertad para volver a casarse. O en su defecto, que una mujer viva, digamos, repudiando al marido o de repente soportándolo, viviendo, como es en el caso de mucha gente que se ha divorciado pero viven en la misma casa, en el mismo hogar. Se saludan como amigos, ya la mujer hace su vida, el hombre también. Y los hijos están en medio de esta situación, imagínense. Y lo peor que son a veces hasta cristianos, porque yo he podido observar en los casi 38 años que tengo, he visto esto. No estoy hablando porque quiero hablar. Estoy hablando porque lo he visto, yo lo he palpado. He visto esto. ¿No? El que se une con una ramera, dijo Pablo, se hace con un solo cuerpo con ella. Y el término ramera no era que vendía su cuerpo, sino que una mujer que se acuesta con un hombre o con otro hombre que no sea prostituta o ramera, es una ramera considerada dentro del acto de pecado. Eso lo dice Primera de Corintios, Pablo, en el capítulo 6, verso 16. ¿No? El que se junta con una mujer adúltera hace un cuerpo con ella. Y es un ramero, ¿verdad? Un prostituto. Primera de Corintios capítulo 6, verso 16. Ahora, hay otro hombre muy, muy reconocido en la historia del cristianismo y se llama Agustín de Hipona. Él, con respecto al divorcio, sostenía que Dios bendijo el matrimonio y por ello se debería abstener del acto de fornicación. O sea, ¿qué enseña la Biblia? Enseña que el hombre y la mujer deberían ir vírgenes al acto del matrimonio. Claro, usted se reirá. Hay amigos que no conocen la cosa de Dios y tal vez algún cristiano que dice ser cristiano se reirá. Porque hemos llegado al modernismo y ahora la fornicación es como comerse un pan. El acto del pecado de fornicación entre los jóvenes es normal. Normal. Niñas de 14, niñas de 12 ya están dando a luz. Yo trabajé 3 años en un colegio de secundaria y en los baños encontrábamos preservativos. Y las cifras que menciona el Instituto Nacional de Estadística dicen que hay jóvenes que ya a los 12 años ya tuvieron relaciones. 12 años. O sea, se inician a los 12 años. Por eso tenemos cada día más niñas como madres. Niñas de 12, de 10, que han sido y han fornicado. Y pregunto, ¿dónde están los papás? Hay casos que las mamás le dan a sus hijas el preservativo para que vayan a una fiesta y le dicen, cuídate. No te olvides de tu preservativo. O sea, ya la mente, ¿no?, de la sociedad humana en el mundo ya tiene dentro la fornicación, ya es un acto normal, ¿no? Y esto pues está generando, también es parte del problema del divorcio, porque está asociado, incluyendo con el adulterio, porque al degenerar el acto sexual, ¿no?,
sin una educación sexual correcta, con dominio propio, estamos hablando digamos, un libertinaje sexual donde los jóvenes se acuestan con una, se acuestan con otra enamorada y las chicas les gusta y ya es normal tener relaciones sexuales. Es un acto normal, un pecado normal, pero para la Biblia eso no es así, ¿no? Entonces, en la fornicación, el acto de la fornicación en los jóvenes, porque la fornicación es el acto en solteros, ¿no? Va a traer o está asociado con el adulterio después que se case, ¿no? Y esto está permitido en el mundo, el repudio o el divorcio. Pero en el cristianismo ni el adulterio ni el divorcio destruyen la unión matrimonial. Eso es claro, ¿no? El hombre puede deshacer la autoridad legal, jueces y autoridades pueden deshacer el matrimonio legal de la ley humana, pero Dios no va a permitir que una mujer y un hombre que se casaron y tuvieron relaciones sexuales sean, digamos, destruidos espiritualmente. Eso para Dios sigue siendo, la mujer que se casó con ese hombre sigue siendo la esposa y el esposo que se casó con esa mujer sigue siendo el esposo hasta que muera. Esa es la ley. En la Edad Media, la posición de la Iglesia Católica de Roma era muy rigurosa. Y por otro lado, la Iglesia griega, Constantinopla, estoy hablando de historia, dentro de sus normas hacía excepciones y concesiones para permitir el divorcio en algunos casos. Mire el tema. Antes la Iglesia Católica era más rigurosa en el caso del divorcio. Pero había iglesias ortodoxas que sí permitían el divorcio. Ya. Santo Tomás, ¿quién no sabe quién fue Santo Tomás? Sigue los lineamientos de Jerónimo y Agustín, hombres padres del cristianismo, autoridades. Y respecto al acto del sexo, su posición era que debía estar restringido hasta el matrimonio. Es decir, óigame, usted quiere tener sexo, tiene que llegar al matrimonio. Pablo escribía en el capítulo de Primera de Corintios capítulo 7 que a causa de la fornicación, cásense para no estar quemándose. Eso es dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia que Pablo dirigía en Corintios ya había fornicación. Y tenemos a un hombre lleno del poder de Dios, lleno de la verdad de Dios, lleno de la doctrina, de la sana doctrina, pero que en la iglesia de Corintios había fornicación. Y alguna vez se dice fornicación hasta que no se menciona en el mundo. Imagínense lo que tenía que enfrentar o confrontar el hombre de Dios. Esto no es de hoy día, esto caminaba hace mucho tiempo. La humanidad se ha ido degenerando, alejándose de Dios, se ha degenerado en el acto sexual. Entonces ahora tenemos, como vuelvo a repetir, se casan, pero ya en una forma que no es correcta, no es bíblica, ¿no? Entonces, estos hombres del cristianismo, los padres del cristianismo antiguamente, decían, o la posición que ellos tenían, es que el acto del sexo debería de ser después o en el matrimonio y debería de estar restringido antes del matrimonio. Y respecto al divorcio, ellos decían que cualquiera de los casos, dígase fornicación o adulterio, o sea, ya la podrían deformar. Ya no solamente era fornicación, le habían agregado adulterio. O sea, ¿qué quiere decir? Si un esposo y una esposa, ambos o uno de ellos se encontraba que el hombre le engañaba con otra mujer o la mujer con otro hombre, ya tenían el permiso, según, ¿no?, para divorciarse. Pero ellos, estos padres de la par,
del cristianismo decían que la fornicación, el adulterio, quedaba en manos de los cónyuges, es decir, los cónyuges tenían que resolver ese problema, tenían la decisión, pero de uno u otro modo, la posibilidad de contraer matrimonio por segunda vez quedaba prohibida. Esa es la historia de la iglesia, ya que el consorte que se casa de nuevo, dice bien claro, incurre en pecado de adulterio mientras el cónyuge vive. En la parte de Europa occidental, el antidivorcismo, la palabra antidivorcismo iba, como lo vuelvo a repetir, en aumento. Y respecto a la esposa divorciada, si se arrepentía y deseaba regresar a su propio marido, la pregunta es, ¿no será recibida? Pues sin duda así era. Si el marido no la recibía, peca y acarreaba gran pecado sobre sí. Es más, el que ha pecado y se arrepiente debe ser recibido, pero no aquel que peca y sigue pecando. Yo conozco casos en que pastores le han dicho, recibe, si tu esposo ha adulterado, recíbelo, dale amor y sigue teniendo relaciones sexuales con ella. No, señor, así no es la cosa. Eso no es una enseñanza antibíblica. Hereje. ¿Cómo el hombre, después de haber faltado al matrimonio, va a la mujer por amor, dejarlo entrar otra vez a la cama conyugal para tener relaciones con él? Y si está con SIDA, el pastor que te dice que te vayas a dormir con tu marido que es un adúltero, si está con SIDA y te contagia, él te va a ayudar a solucionar esa enfermedad. Entonces, en el caso de cristianas o cristianos que han tenido este problema de adulterio, tienen que consultar con un pastor que tenga conocimiento de lo que estamos hablando y que sepa aconsejar, que sepa dar una consejería bíblica para poner las cosas en su lugar, y aquel que hizo lo que hizo tiene que dar muestras de arrepentimiento, tiene que haber frutos. No puede ser que un hombre o una mujer que ha adulterado pues llegue a su casa, pida perdón y ya tome la autoridad que debe ser. No, señor, así no es. Tiene que pasar la prueba, tiene que estar en la iglesia, tiene que haber hablado con el pastor, tiene que pasar por una disciplina. ¿Por qué? Porque hay muchos que lo perdonan, llegan a la casa y siguen con su adulterio. Dijeron que había un arrepentimiento, pues fue un momentáneo, un falso arrepentimiento. Acordémonos que hay un solo arrepentimiento y eso es dejar lo que ha motivado al pecado. Si el caso es que hay amor y hay arrepentimiento verdadero, tiene que demostrarlo, sea el hombre o la mujer. Amén. Esto está de por medio también el amor, ¿sí? El amor, algunos dicen, pero ya el amor, ya no tengo amor, ya se acabó. Yo pregunto si Dios es amor y nosotros pretextamos de conocer a Dios, ¿cómo se va a acabar el amor? No, algunos dicen, no, pero ya me ha hecho tanto daño que ya no tengo amor, ahora lo que tengo es odio. Entonces tú no entras al reino de los cielos. ¿Pero qué está diciendo? Pues tengo que perdonar. Tienes que perdonar porque Dios te perdona a ti también. Tienes que aprender a perdonar. Y a veces Dios permite estas cosas en los matrimonios porque ellos mismos van generando este problema. Los descuidos, la forma incorrecta de vivir un matrimonio, pues alejado de Dios, trae pues el adulterio, trae el demonio, el diablo a la casa. ¿No? Entonces, un hombre que cometió el adulterio, por poner un ejemplo, tiene que venir y arrepentirse. Y tiene que verse ese arrepentimiento.
Tiene que haber un arrepentimiento verdadero, demostrable. Y la mujer tiene que estar, mientras dure ese proceso, aparte de él. No puede dormir con él. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, sucede en caso en que él sigue en el pecado. Y cuando tú te vas a la cama con el pecador, tú también te haces partícipe de su pecado. Primera de Corintios capítulo 7, verso 15. Que dice que porque el hermano y la hermana no están sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó. Un hombre que no se quiere arrepentir, que quiere obligar, porque yo lo he visto en muchos casos. He visto casos en que el hombre me viene a mí, yo soy bueno, yo he tenido otra mujer, yo ya tengo otro hijo en otra mujer. Yo le he dicho a mi mujer, a mi esposa, que ya yo no le voy a dar dinero, que vaya a ella. Imagínese la mente de ese hombre. Que ella vaya, la mujer que fue vituperada, engañada, con el adulterio del marido. El marido quiere obligarle a que la mujer vaya y que le dé lo que tiene que pasarle a cuenta de los hijos o del hijo que tienen el otro con la otra mujer. Una mujer cristiana no puede soportar eso, ¿no? O un hombre borracho que llegue a la casa y le pegue y que no quiere que vaya a la iglesia. No, oiga, un momentito. Dios nos ha llamado a paz, no a que tú estés servidumbre por amor y que te pegue. Ay, no, yo lo amo tanto, amo a Dios. Dios me ha dicho que me siga pegando, que me siga maltratando, que me haga herida, que me mate si es posible. No, Señor, así no es el evangelio. Te has equivocado, te han enseñado mal. Por eso el Señor habla de la separación, no del divorcio, separación de cuerpos. Para que estén solos, para que el hombre si ama, si busca a Dios, pues seguramente que Dios va a restituir, va a restaurar ese amor y va a restaurar el matrimonio. En estos casos puede ser el marido o la esposa, porque es posible el arrepentimiento. Otro hombre, muy conocido también en el siglo y medio, hablaba de, Hermás se llamaba, hablaba de los eunucos. Esto tampoco se toca. Capítulo 19 de Mateo. Jesús habló de los eunucos. Y muy pocos hablan de los eunucos. Pero tiene que ver también con el divorcio. Dice, eunucos sobre la castidad. Cristo dijo, todo aquel que mira una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. El que se casa con una divorciada de otro marido comete adulterio. Así para nuestro maestro, no solo son pecadores los que contraen doble matrimonio conforme a la ley humana, sino también los que miran a una mujer para desearla. Justino Mártir, en el año 160 después de Cristo, dijo que, y aclaró por qué Moisés mandó dar el acta de repudio y echar a la mujer. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué lo hizo? ¿Quién le dio autoridad a Moisés? Dios no le dio esa autoridad. Dios no le dio. Hay una voluntad permisiva de parte de Dios. Los líderes quieren hacer algo, quieren cambiar, quieren meter su ley o digamos, su interpretación privada, personal, porque se consideran con la autoridad de hacerlo. Hágalo. Pero Dios le va a pedir cuenta. Lo que no está escrito en la Biblia, tú no le puedes agregar ni le puedes quitar. Entonces Jesucristo nunca estuvo de acuerdo con lo que hizo Moisés. Él dijo eso, se permitió por la dureza del corazón de ustedes. Pero en el principio no fue así. ¿Qué hizo? Llevarlo al principio de la creación, donde la autoridad no era el hombre, sino Dios. Él no excusó a Moisés como algunos pretenden decir. Porque Moisés era un siervo fiel, vamos a excusarlo de sus errores. No, los errores se pagan, hermanos. Todo el que siembra va a cosechar.
Pero también confesó que fue su padre quien había hecho el inicio al varón y a la hembra, o sea, a la mujer. Lo dispuso para el matrimonio. Algunos dicen, pero el matrimonio no lo hizo Dios. ¿Quién lo hizo entonces? ¿Usted cree que Adán y Eva juntos iban a estar allí en el ¿cómo le llaman? En el paraíso, juntamente con Dios, que era santidad? ¿Para qué? ¿Para vivir fornicando? El matrimonio fue instituido por Dios, fue santo, fue puro. A su nombre gloria. Hasta que pues Eva y Adán cometieron el pecado. Ahí entró todo el pecado a la unión matrimonial del hombre y la mujer. ¿No? En el caso de Jesús con los fariseos, Jesús los reprendió y les dijo por ser duros, desobedientes e insubordinados, o sea que se sublevaron de lo que Dios había establecido. Por eso Moisés les dio precepto del repudio, acomodándose el precepto a la dureza de su corazón. ¿No hizo eso también el hermano de Moisés, Aarón, cuando Moisés subió 40 días y 40 noches? Cuando se cansaron de esperarlo y se acercaron a Aarón para obligarlo, para presionarlo, para que hiciera, ¿no?, un ídolo y se adoraran y cambiaran ¿cómo le llaman? La adoración a Dios. Sin autoridad, él se dejó presionar, se dejó manipular por el pueblo, tal vez por el miedo de que lo iban a matar. Y él mismo fue el que buriló y él mismo fue el que hizo ese ídolo. Así es el hombre. Tiene la palabra, tiene lo que Dios le ha ordenado, pero él quiere hacer de su manera, interpretar a su manera. Así hay miles. Y cada día hay más creyentes confundidos en diferentes partes, en diferentes iglesias, interpretando la Biblia como ellos creen conveniente. Entonces, Dios, en su voluntad permisiva, dejó que Moisés hiciera lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque por último, lo que le pasó a Abraham sufrió las consecuencias. Él era un hombre de Dios. Él podía haberle dicho a su mujer, oye, Sara, no quiero que tú me des a esa mujer, yo no quiero, yo soy tu esposo, yo voy a estar contigo, esperemos la promesa que Dios ha hecho. No, él se dejó dominar, él se dejó manipular y metió a la cama a la mujer y él bien contento. Tus relaciones con él. ¿Y qué trajo esa relación? No es que esa era la costumbre. Óyeme, sí, era la costumbre, pero era un pecado. ¿Acaso Abraham no sabía, no tenía discernimiento? ¿Para qué nos ha dado esto el Señor? Y la Biblia dice que Dios ha puesto sus mandamientos en nuestro corazón. Ireneo, otro padre del cristianismo, en el año 180 después de Cristo, dice que la Escritura aconseja el matrimonio y no permite deshacer tal unión expresamente porque estaba contenido en la ley y la ley estaba en contra del divorcio. No repudiarás a tu esposa excepto por causa de fornicación. Ya expliqué esto. El que toma una mujer repudiada comete adulterio. El que se casa con una mujer repudiada, un hombre repudiado, un hombre que se casó y va a volver a hacer una segunda nupcias, es un adúltero. Yo sé que esto es duro, yo sé que me están mirando algunos creyentes que tienen este problema y están diciendo, este pastor, ¿qué está diciendo? Es un exagerado. Estoy viendo lo que dice la historia. Usted puede constatar lo que yo estoy diciendo. Clemente de Alejandría, en el año 195 después de Cristo, decía lo siguiente: entre los paganos ya el divorcio se busca como fruto del matrimonio. O sea, me caso y ya estoy esperando en algún momento divorciarme. ¿Por qué? Porque el deseo de los paganos era no solamente tener hijos, sino que
estaban ya profesamente pensando en la división, en el divorcio. Entonces se le buscó el divorcio sin culpa. Y se hizo la culpa, o se manejó, se manipuló la culpa para divorciarse. Y hablando del divorcio, las mujeres paganas eran como que lo anhelaban, como si fuera la consecuencia natural del matrimonio. O sea, el matrimonio tenía que terminar en el ¿cómo le llaman? En el divorcio, y la mujer tenía la opción de poder buscar en el paganismo otro hombre para que la haga feliz, según el paganismo. Pero eso no puede ser en el cristianismo. Tertuliano, también otro padre del cristianismo, a finales del siglo 197 para llegar al segundo siglo después de Cristo, lo dijo. Lo que Dios juntó no lo separe ningún hombre, ni magistrado, ni ningún otro poder. Porque Dios fue quien lo juntó. Él es el que tiene la mayor autoridad, el poder que todo lo demás pueda uno imaginar o nombrar. Otro hombre de Dios era Orígenes. Ya esto fue después del segundo siglo, en el año 225 después de Cristo. Él decía, una esposa no debe separarse de su esposo. O si se separa, debe permanecer sin casarse. Cipriano, otro hombre de Dios, en el año 250 después de Cristo, dijo, el que se casa con una mujer divorciada es un adúltero. A su nombre, gloria. Ahora, hay otra cosa importante que con esto ya voy a terminar. Todos sabemos que Martín Lutero hizo un gran aporte a la cristiandad. Pero Martín Lutero también trajo algunos problemas, porque también había una influencia en este hombre. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Y qué cosa podemos decir en la historia de la iglesia? Que la iglesia, o sea, la reforma trajo, aleluya, un fundamento para el divorcio. Y Martín Lutero, ex monje católico, comenzó a afirmar que el divorcio debía ser aplicado, escuche, esto es historia, en caso de adulterio. Él dispuso de esa manera, él pensó de esa manera y lo impuso en su reforma. Y él sugería a las autoridades en ese tiempo civiles que debían castigar con pena de muerte al adúltero o a la adúltera. Tomando la Biblia por ejemplo, dice, por eso mandó Dios en la ley que los adúlteros fuesen apedreados. Y aún creía que había causal de divorcio cuando uno de los cónyuges no tenía o no quería tener relaciones con otro. Es decir, estaban obligados, la mujer estaba obligada por la reforma a tener, digamos, perdón, por el luterismo, ¿no? Por Lutero, estaba obligado uno de los cónyuges, ya sea la mujer, a no negarse. O sea, tener relaciones cuando quiera el hombre o la mujer. O sea, que la mujer que esquivaba o el hombre que esquivaba porque se sentía mal o estaba indispuesto o estaba mal de salud, tenía que ser castigado en la iglesia. Y esto podía ser causa del divorcio. Mire, hasta extremos que veníamos. Uno mira la parte de Lutero, dice que bien, Lutero nos trajo, sí, nos trajo eso, pero también trajo algunas otras cosas. Y uno de sus, que digamos, oponentes a lo que Lutero quería imponer a las autoridades que en ese momento se estaban dando en la Reforma, se llamó Juan Locke.
Él era un filósofo y médico inglés en el siglo XVII y era considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés. Él enseñaba una doctrina filosófica y epistemológica. Usted dirá, ¿qué cosa está hablando este pastor? Le voy a explicar de qué se trata. Esto es el estudio y es una de las ramas filosóficas que estudia la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Y que alude que todo conocimiento que posee o adquiere el hombre es producto de la experiencia interna o externa. Y por ello es visto como una consecuencia de los sentidos. Este hombre, Juan Locke, que también está en la referencia histórica, este hombre es conocido como el padre del liberalismo clásico. Él mencionó que el sentido legítimo de los términos, todo intérprete de la Biblia, mire lo que dijo, está prejuiciado. Es decir, seguía por ciertos principios que ya antes de interpretar ha hecho suyos. Ya los hizo con anterioridad, ya su opinión ya estaba dada en su mente y lo aplica en la tarea de la interpretación. Por eso hay tanto pensador y tanta división. Continúo con la reforma de Lutero. Lutero, por su posición, estuvo en contra de la indisolubilidad. O sea, él trajo, ¿no?, y apoyó el divorcio. Y como él trajo el protestantismo, y el protestantismo fue un tiempo que también tenía que verse en la política, en las autoridades que comenzaron a cambiar las instituciones de gobierno, las leyes también cambiaron y se incorporaron a defender el divorcio en la historia. Se incorporó el divorcio a sus legislaciones. Y las teorías acerca de la naturaleza contractual, o sea, del contrato matrimonial, propugnadas por los filósofos racionalistas del siglo XVIII, se fueron abriendo paso paulatinamente y comenzaron a impregnar la legislación positiva de países tradicionalmente católicos. Ya ahora los católicos que antes se oponían ya estaban abriendo la puerta. Historia. El Parlamento de Prusia lo admitió en 1794 y 2 años después se aplicó en Francia con la ley un 20 de noviembre que constituye un principal antecedente de los sistemas modernos. El divorcio entraba en la parte legislativa de los países y en su texto se fundamenta la admisión del divorcio por la necesidad de proteger, según ellos, el derecho de la libertad individual de los cónyuges, que debe existir tanto para establecer el vínculo como para romperlo. O sea, la ley te faculta, te da el derecho de romperlo, pero no la Biblia. Esta regulación pasó más tarde al código que Napoleón impuso, que influyó decisivamente en el resto de los ordenamientos europeos. De repente te vas a cansar, pero es importante lo que estamos hablando. Y esto tan solo se mantuvo vigente, el tema de la indisolubilidad del matrimonio, en países cuyas normas estaban basadas en la doctrina de la Iglesia católica. Ahora los católicos propugnaban que no había divorcio. Pero llegamos a la iglesia de hoy. El divorcio está plenamente admitido y ha sido incorporado en la legislación de la mayor parte de los países protestantes, Europa, Estados Unidos, ¿no? Protestantes y católicos ahora lo admiten en el caso del adulterio. Por eso dije hace un rato, la palabra adulterio ahora está siendo cambiada por está
anulando la fornicación, para encontrar una excusa para el divorcio. Entonces, allí comienza la anulación del matrimonio. Al respecto, un hombre, un profesor, un doctor, William Waldo Beach, un norteamericano, era profesor emérito de ética cristiana en la Facultad de Teología de la Universidad de Duke en Estados Unidos. También fue pastor, fue pionero profético de los derechos civiles y escritor. Mire cómo interviene todo esto en la historia del divorcio. Él fue escritor y dijo lo siguiente: con respecto al bien y el mal y los aciertos y errores de un divorcio, dice, hay que mirarlo con mucho cuidado, porque hay una maraña de sutilezas legales, las cuestiones éticas que subyacen a la ley. ¿Qué quería decir esto? Que debajo de la ley hay intereses ocultos. ¿Me entiende? Intereses de que el hombre siga haciendo lo que quiere, que a su fracaso le eche la culpa a Dios. ¿Eh? En cambio, la Iglesia Evangélica Latinoamericana, ¿no?, ha sido en estos últimos tiempos la defensora del matrimonio y la familia. Pero ahora, en estos últimos años, está viviendo el problema. Y el problema ha surgido desde adentro de los muros inquebrantables que debería de tener la Iglesia Evangélica. Ahora pastores, líderes y demás que han vivido esta experiencia del divorcio, porque la están viviendo, porque se está aplicando, otros han conocido al Señor en convivencia de parejas. Han tenido que reflexionar sobre su accionar hacia estos casos. ¿Y qué ha pasado? Se ha dividido el pueblo evangélico en grupos que solo aceptan el divorcio por cuestiones inmorales, adulterio, adicción a pornografía, entre otros. Algunas iglesias conservadoras que también aceptan, fundamentalistas y renovadas, y muchos protestantes conservadores, asegura este hombre, este teólogo Beach, se oponen al divorcio sobre la base de la prohibición bíblica atribuida a Jesús en Marcos 10, 11 y 12, que establece que aquel que se divorcia de su propio cónyuge comete adulterio. Todavía se mantiene un grupo. Pero hay otra oposición que es más abierta, que sí acepta el divorcio y por cualquier causa inmoral o por deseo de los contrayentes. Hace un poco de tiempo se separaron dos conocidos televangelistas, un matrimonio de casi 14 o 15 años con hijos ya jóvenes. Se separaron y se han vuelto a casar. ¿Qué ejemplo están dando a la iglesia joven? Dentro de estos grupos hay una gran diversidad de opiniones en cuanto a los divorciados. Algunos consideran que el divorcio debe ser tratado como cualquier otro pecado, incluso tomar al pie de la letra Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2. Primera de Timoteo, pues, nos dice que, gloria a Dios, nos dice las reglas para ser un obispo, ¿no? Los requisitos que debe tener un obispo. Gloria a Dios. Y esta regla lo están aplicando en algunos casos, pero no en todos. Algunos rechazan esta regla porque consideran que así no debería de ser. Y esto está en Primera de Timoteo capítulo 3, del verso 2 adelante, ¿no? Dice, es pues necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Eso es lo que dice la Escritura.
para optar por un cargo de obispo, pastor o diácono. Marido de una sola mujer. Usted debe interpretar. Igual lo dice Tito capítulo 1, verso 6. Y hay una pregunta que la iglesia dice, entonces, ¿los ministros divorciados pueden ejercer el obispado, el pastorado? ¿Pueden contraer nuevos matrimonios? Pues yo quiero llamarlo para que usted lea la ley en el Antiguo Testamento. Solamente para que medite lo que dice Dios. Usted dirá, pero estamos en la gracia, un momentito. La gracia tiene sus bases en la ley. No puede haber gracia sin ley. ¿Correcto? La ley decía que el sacerdote no se podía casar con una repudiada o viuda. Y solo se podía casar cuando se enviudaba, cuando él enviudaba. Levítico capítulo 21, versos 7 y 14. Y yo quisiera, ya vamos cerrando la enseñanza, leerles algo que seguro que los va a impactar. Y está en el Antiguo Testamento, si usted toma nota, gloria a Dios. Y está en el libro de Santo es el Señor de Esdras. Sí, en Esdras, que fue aquel hombre de Dios que fue tomado por Dios para reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Ve? En Esdras capítulo 10 habla de los recabitas, una tribu, gloria al nombre del Señor, que toda la tribu estaba dedicada a Dios, eran sacerdotes. Alabado sea el nombre del Señor. Y estos hombres, en medio de todo lo que había pasado, porque ya en ese tiempo Dios había castigado al pueblo de Israel y se los habían llevado esclavos, Nabucodonosor se los había llevado a Babilonia, destruyó toda la ciudad de Jerusalén, la historia lo dice, entró al templo y arrancó todas las cosas de oro y todo lo demás, alabado sea el nombre del Señor, y pues sacó a todos los sacerdotes, alabado sea el nombre de Jesús, ¿no? Y, digamos, anuló todo el servicio de la obra de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, en ese momento Esdras fue llevado por el Señor, halló gracia en el rey ayudó, dio dinero para que se reconstruya Jerusalén y también se reconstruyera. Mire, al rey, que era enemigo del pueblo de Israel, Dios le abrió su corazón y dio de su dinero para apoyar para la reconstrucción del templo. Y no solamente reconstruir el templo, porque tenía que reconstruir la clase sacerdotal que servía en el templo al Señor, que estaba completamente destruida. Los sacerdotes se habían ido y habían dejado su servicio y habían hecho lo que les daba la gana. Y el capítulo 10 menciona algo que debe ser algo que debemos tomar en cuenta. Quiero leerlo. Ya estamos terminando. Si me tienen un poquito de paciencia en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él, era una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y también lloraba el pueblo amargamente. Estaban a la puerta del templo que estaba destruido completamente, pero ahí estaban ellos. Entonces respondió Secanías, hijo de Giel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras lo siguiente: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, de tal manera que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor,
y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Esto es para sacudir los cimientos ahora. ¿Qué hicieron estos hombres? Se dieron cuenta de su pecado. Habían tomado mujeres que no eran consideradas por Dios. Habían tenido hijos. Ya eran sus esposas, convivían con ellos. Pero no estaban haciendo lo que la ley decía. Y llegado el momento se arrepintieron. ¿Y cómo fue su arrepentimiento? Soltaron, enviaron a sus mujeres con sus hijos a que se vuelvan a sus países. O sea, deshacieron su relación conyugal con las mujeres que habían tomado, que no era el propósito de Dios. Esto es para los que están por divorciarse. Y hay otras cosas más. El tema de los eunucos, que habló Jesucristo. Dijo que muchos se hacen eunucos por causa del evangelio. Es decir, hay hombres y mujeres que ahorita están viviendo divorciados, pero que en su corazón tienen decidido no recasarse, porque quieren ser fieles al Señor. No 1, no 10, no 100, son miles en el mundo entero. Pienso que son millones, que son fieles, que tienen temor de Dios y que esperan que Dios haga un milagro, que restituya en muchos casos, no digo en todos, pero que en muchos casos Dios puede restaurar la relación que en un momento se terminó. Por eso yo predico el evangelio, porque yo conozco un Dios que restaura el matrimonio, que rechaza completamente el divorcio. Y hay que decirlo enfáticamente, la Biblia no habla del divorcio. Los hombres, los pastores, los líderes han abierto la puerta. Por eso estamos viviendo la degeneración humana, porque esto está trayendo la ira de Dios. Y la juventud y la generación que viene va a ser una generación desalmada. Esto viene en el castigo a grandes ciudades que pretenden romper las cosas que Dios ha dictaminado y aplicar la ley del hombre. Escuche esto. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Te dirá, pero pastor, ¿cómo hacemos? La sociedad en el mundo entero sufre y quieren divorciarse. A muchos, los que pueden creer en el Señor por un milagro, yo les digo, Dios es poderoso para restaurar tu hogar. Dios es poderoso para volverte, gloria al nombre de Jesús, el amor que ya tú habías perdido. Y Dios es poderoso para que en tu corazón salga el odio, el rencor, que no te permite perdonar. Yo predico a un Dios que restaura. Y también predico lo que dice la Biblia. No hay divorcio para Dios, aunque sea duro. ¿Y por qué lo digo? Porque si Dios abriera la posibilidad del divorcio, la generación humana hace rato se hubiera determinado en el juicio, en otro juicio de Dios. ¿Me entiende? Esto es para los que tienen el Espíritu y entienden y tienen temor de Dios. Tienen temor de Dios y saben que hay un Dios que hace milagros, que restaura. Para los que no creen y para los que quieren hacer lo que la Biblia no dice, pero que hay hombres que quieren hablar o que quieren hacer que la Biblia hable como ellos quieren, sigan adelante. Pero yo cumplo con lo que está escrito. Y más bien, lo que yo predico no es curar con la receta que no está aquí en la Biblia, sino es prevenir. Madre, padre, cristiano, previene con la palabra de Dios. Usa la santidad en tus hijos. Hazle conocer quién es Dios. Háblale del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Enséñales que es hasta la muerte. Es una unión de parte de Dios hasta la muerte para que cuando se casen
vayan con ese sentir en sus corazones y Dios los ayude a mantener un hogar, una familia que es la base y el fundamento de la sociedad humana dirigida por Dios. Aquel que se aparta de las cosas de Dios fracasa, que es lo que estamos viviendo. Quiero orar por ti, por tu hogar, por tu familia. Tal vez te hayas divorciado, tal vez estés viviendo y dirás, ahora ¿qué hago? ¿Sabes el consejo que te puedo dar? Busca a Dios. Mientras pueda ser hallado, búscalo. Él va a determinar qué hacer contigo. Porque también hay otra salida. ¿Sabes cuál es esa salida? Que Dios pueda llevarse al cónyuge, a cual no, tú te has divorciado y tú quedas libre. Pero tendría que haber sinceridad en tu corazón. Tienes que presentarte delante de Dios. Y si Dios tiene un propósito, pues se convierte la que era tu esposa o se convierte el que era tu esposo, lo salva Dios, les perdona sus pecados y ambos suben al cielo. Amén. El Señor rompe, como dice la Biblia, como dijo Cristo, que la muerte es la única que puede separar lo que Dios juntó, no el hombre, no la ley del hombre. Amén. Oremos. Vamos a orar por esos miles o cientos de miles de casos de divorciados, para que busquen a Dios sinceramente, pero que sepan que la verdad de la Biblia es que no hay divorcio. Duro, pero es lo que dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Hemos hablado lo que está escrito, que tú, Señor, eres enemigo del divorcio, que tú no creaste el matrimonio considerando el divorcio, que el divorcio vino por el pecado, Señor, y que ahora la humanidad sufre por esa consecuencia, porque el hombre, si pudiera buscarte en estos casos, Señor, aleluya, buscarte a ti de todo corazón. Yo sé que tú amas los hogares, a la familia, al matrimonio, a los niños, a los jóvenes que nacieron en ese hogar donde había un papá y una mamá, Señor. Tú no quieres la destrucción de la familia, Padre. Por eso yo en esta hora quiero, Señor, interceder por esos matrimonios que están a punto de romper, Señor, esa unión que tú has hecho. No lo permitas, Padre. Ten misericordia. Pon tu mano poderosa, pon tu espíritu, redarguye, inquieta a buscarte, Señor, a llenar los requisitos del arrepentimiento sincero para que tú obres y operes en esa familia que por el pecado está destruida, donde ya no hay amor, donde hay odio, rencor. Pongas amor, pongas perdón, misericordia, y pueda renacer nuevamente el amor para que se unan y puedan, Señor, ser testigos, testimonio de tu poder y tu gracia. Dios mío, haz la obra en esta noche, Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras de pecado, de dureza de corazón, de mujeres dolidas, de mujeres que han sido dañadas con este pecado que comete el hombre y también la mujer, Señor, que sufren los hijos, que trae consecuencias, Señor, innumerables a toda la sociedad humana. En el nombre de Jesús, de Padre eterno, y que tu espíritu obre, que tu espíritu vaya donde están estos casos, donde hay una mujer y un hombre distanciados, donde ya no hay amor, hay odio, hay rencor, donde hay un hombre que golpea, Señor, aleluya, maltrata a su esposa, daña a sus hijos. Señor, hazlo libre. Si te busca, si se arrepiente, sinceramente, ayúdalo para que dé testimonio de ese Dios poderoso que existe. Porque tú no eres, Señor, aleluya, un Dios muerto. Tú eres un Dios vivo, que escucha, que conoce, que tiene misericordia y compasión de aquel que clama.
y espera un milagro, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, toma control en esta noche, en este tiempo, en esta hora. Tu Espíritu Santo se pasee, tu Espíritu Santo esté con esa esposa, con ese esposo que tiene este problema, que es grave por las circunstancias que están viviendo, pero que tú llegas con la esperanza, Señor, de que no hay retroceso, que ellos pueden seguir adelante, que puedes tú reconstruir, restaurar su relación matrimonial, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Señor. Bendice, Señor, aleluya, a esos hombres y mujeres que se están arrepintiendo, que están en su corazón pidiéndote ayuda, están clamándote a ti, Señor. Recibe sus oraciones, recibe, Señor, aleluya, su arrepentimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecer a Dios por el tiempo que nos ha dado para llegar a todos ustedes. Agradecer a ustedes también por la atención que han tenido con nosotros y pedirles, ¿no?, que compartan este material. En muchos casos, hermanos, que se pueden prevenir, que se pueden poner a Dios para que ayude. Si el hombre lo busca, Dios restaura, hermanos. Hay cientos y miles de testimonios de restauración de matrimonios que están a punto de divorciarse con un odio, con un rencor, pero vino el amor, vino Jesucristo a su corazón y vino el Espíritu Santo y restauró. Esto es lo que hace el Evangelio, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Pronto estaremos con todos ustedes. Alabado sea el nombre de Jesús. Saludos a nuestras hermanas, nuestros hermanos, los queremos mucho. Aleluya, comuníquense con nosotros. Estaremos muy contentos de poder responder a cualquier pregunta, cualquier necesidad que tengan espiritual. Amén. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias, Señor.